de su siervo Kenny Silverio, que le llamamos por aquí, que él tiene el mensaje de esta noche. Señor te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Siempre es un privilegio y un placer para nosotros poder estar reunidos acá como una sola familia, como un solo cuerpo, con el propósito de alabar y bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es un placer y un privilegio en esta noche poder compartir la palabra con ustedes. Y antes de iniciar me gustaría que pongamos todos en manos de Dios, así que vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Padre bendito, gracias te damos, gracias, oh Señor, porque tú, oh Dios, has permitido que nosotros, Señor, a pesar de tal vez las dificultades, tal vez de los compromisos, entre otras cosas, tú nos has permitido que podamos estar delante de ti en esta noche, Señor, reunidos como tu iglesia, reunidos como aquel pueblo que tú has redimido a través de tu Hijo Jesús. Y no tenemos más motivo que venir a darte gracias y glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Darte gracias, oh Dios, porque hemos sido bendecidos con el regalo de la salvación que no merecíamos, oh Padre. Venimos a ti, Señor, oh Dios, rogándote que seas tú, oh Dios, permitiendo que nosotros seamos moldeados como Jesucristo, moldeados a la imagen de Jesucristo a través de tu palabra, oh Dios. Sabemos, Señor, que esta es una tarea que no podemos llevar a cabo por sí mismo, por nosotros solos, sino que necesitamos de las fuerzas y el poder que nos da tu Espíritu Santo. Así que en esta tarde, en esta noche, te pedimos, oh Dios, que seas tú bendiciendo nuestras vidas con tu presencia, que seas tú bendiciendo nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo para poner en práctica aquello que encontramos en tu palabra. Dirige, Señor, al siervo que tú has escogido en esta noche, para que predique tu palabra con fidelidad y le diga a tu pueblo aquello que tú quieres decir, Señor. Gracias te damos y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a tener la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. En esta noche y esta vez en la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Filipos, carta a los Filipenses, en su capítulo 1. Y como ya algunos han visto, o como ya hemos podido ver, el título que he puesto a este mensaje es Más que una oración. Y quiero desde ya decir que, o más bien quitar tal vez el pensamiento, podría decir carismático, que puede dejar entender esta frase, más que una oración. No vamos a hablar de nada parecido a algo místico, sino más bien a qué nosotros podemos ver que es la base de una oración que agrada a Dios. Y en este primer capítulo de Filipenses, donde Pablo siempre, como acostumbra en sus cartas, comienza con una acción de gracias o una oración de agradecimiento, nosotros vamos a aprender en esta oración de Pablo, en este capítulo, vamos a aprender cuáles son las actitudes que cada creyente necesita para orar de manera correcta, pero también para pedir, rogar y dar gracias por sus hermanos de la manera correcta. Así que vamos a leer, hermanos, en el versículo 3 hasta el versículo 8, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
Amén y amén. Antes de comenzar a hablar de el tema que vamos a estar tratando acerca de la oración y acerca de la vida de Pablo y acerca de la manera en la que Pablo cuidaba, pensaba y oraba por estos creyentes, es necesario que conozcamos un poco acerca de la carta a los filipenses. Esta carta va dirigida a una ciudad que, como nosotros habíamos dicho, se llamaba Filipos. Pablo había predicado en esta iglesia en su segundo viaje misionero. Es en Hechos capítulo 16 que nosotros podemos ver donde está el recuento cuando Pablo va a esta ciudad. Y este capítulo 16, donde vemos que Pablo hace su viaje misionero y pasa por la ciudad de Filipos, es en este capítulo 16 que podemos ver historias que hasta hoy para nosotros son de mucha bendición. Aquí tenemos cuando Pablo llega a Filipos, el Señor abre el corazón de una mujer llamada Lidia, la cual vive en esta ciudad. Ella cree en el Señor Jesucristo y hospeda a los apóstoles, hospeda a Pablo y a sus acompañantes. Entonces también vemos que esto no se queda ahí, sino que una muchacha que estaba siguiendo a Pablo y a sus compañeros mientras predicaban, tenía un espíritu de adivinación. Y en esta ciudad, Pablo, ya siendo estorbado por este espíritu de adivinación que hacía que esta muchacha siempre dijera, estos son siervos del Dios Altísimo, llega un momento que Pablo saca este espíritu de adivinación de esta muchacha por el poder de Dios, pero esto trae un gran enojo de parte de los dueños o de los amos de esta chica, porque tenían una gran ganancia a través de este espíritu de adivinación que había en ella. Y es ahí cuando vemos que Pablo, predicando el evangelio en esta ciudad, por este hecho es encarcelado y azotado varias veces de una manera muy, pero muy dolorosa. Pablo es encarcelado luego de ser azotado, y es ahí cuando vemos que sucede esta magnífica historia donde Pablo, alabando al Señor, la cárcel, todo se retumba, todo se mueve, las puertas se abren, y como el guardia vio esto, dice, me voy a asesinar, me voy a suicidar, ya que como quiera esto es lo que me espera, ya los presos han salido. Y ahí Pablo y sus acompañantes le dicen, no te hagas daño, nosotros seguimos aquí. Y ahí vemos el versículo tan conocido por nosotros que este guardia le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ahí Pablo responde, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Sinceramente, para Pablo, por todas estas cosas, pero sobre todo por el cariño y aprecio que Pablo tenía a estos creyentes que atendieron el mensaje del Evangelio, Pablo tenía gran aprecio a la iglesia de Filipos. Y es por esto que, estando encarcelado en Roma, Pablo escribe a estos creyentes que se encuentran en Filipos y comienza con una acción de gracias. Comienza agradeciendo al Señor, pero ¿por qué? Bueno, vamos a ver en el versículo 3 lo que nosotros podemos ver que Pablo ha escrito. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice el 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Como decía en el título, vamos a tratar el tema más que una oración. ¿Y por qué más que una oración? Porque nosotros vamos a ver la actitud y el corazón de Pablo al orar por estas personas. Y lo primero que podíamos ver o que podemos ver es que Pablo ora a Dios e intercede por estos creyentes con un corazón lleno de gratitud. Un corazón lleno de gratitud. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en qué tantas veces hemos orado por nuestros hermanos en Cristo con un corazón agradecido por la vida de nuestros hermanos y compañeros de la fe. Bueno, este es el caso de Pablo, donde comienza agradeciendo, y escuchen por qué, porque esto es interesante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto se podría interpretar de dos maneras, pero ambas maneras son correctas. Que Pablo agradecía a Dios por los creyentes y porque ellos habían aceptado el Evangelio, pero también que Pablo agradece a Dios cada momento que él recuerda a esos creyentes.
Es como que yo esté pensando y en este momento me cruza el pensamiento por aquellas personas que yo le prediqué en esa ciudad. Y es como, wow, Señor, gracias porque tú me permites recordar y pensar en estos hermanos. Y aprovecho el momento para dar gracias por ellos. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros muchas veces y en muchas ocasiones agradecemos a Dios por distintas cosas. Sin embargo, creo que hay pocas cosas tan importantes que agradecer al Señor por la salvación de un inconverso. Cuando un inconverso llega a los pies del Señor, un no creyente, llega a la fe y recibe el Evangelio, dice la palabra que hay gozo y fiesta en los cielos. Pero el Señor desea que ese mismo gozo y esa misma fiesta esté en nuestros corazones. Porque cuando nosotros estábamos lejos y sin Dios y recibimos a Cristo, nosotros recibimos redención y libertad del pecado y esto trajo gozo a nuestras vidas. Y es con ese mismo gozo de yo pensar que así como yo fui salvo, así como Cristo me ha salvado, de esta misma manera yo debo gozarme por aquellos que creen en Cristo. Pero esto va aún más allá, porque Pablo da gracias por aquellos que creyeron en Cristo a través de ¿qué? De su predicación. No hay nada más hermoso que servir al Señor, hermanos, y ver los frutos de ese servicio al Señor. Y estos creyentes de la ciudad de Filipos eran un gran ejemplo del poder que tiene el Evangelio de Cristo. Pablo da gracias por ello, pero no solamente vemos una actitud agradecida de parte de Pablo, sino que también continúa diciendo el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es muy interesante, hermanos, y tal vez muy confrontante para nosotros ver que la petición de Pablo para los hermanos creyentes es de carácter espiritual y no principalmente material. Y creo que esto es una realidad que tiene que dejarnos a nosotros mucho en qué pensar, sobre todo en este mundo que vivimos, que está muy concentrado en las cosas materiales, en la provisión de parte de Dios, en la creación y no en el creador, en los peces y no en aquel que hace el milagro. Pablo pide y ruega por la comunión en el Evangelio de aquellos creyentes. Cuando hablamos de comunión en el Evangelio, no estamos hablando más que en un vínculo de un propósito en común. Comunión en el Evangelio quiere decir que estos creyentes, lo que Pablo ora y oraba es que estos creyentes puedan tener el mismo propósito y objetivo al servir a Cristo, predicando el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Pensemos nosotros, hermanos, pensemos en nuestra vida devocional y pensemos qué tanto estamos orando para que el Evangelio se expanda en la tierra. Pero qué tanto estamos orando también para que nosotros y nuestros hermanos en Cristo lleven este Evangelio. Está bien orar por un hermano que tiene necesidad material. Está bien orar por un hermano que tal vez tiene deudas y necesita saldar esas deudas. Eso incluso es algo bíblico que está bien delante de Dios. Orar por las necesidades de los demás y orar por nuestras propias necesidades. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor tiene cuidado de todo eso y con lo que nosotros no debemos afanarnos por las cosas materiales. Aquí Pablo está pidiendo por lo principal, por la comunión en el Evangelio entre la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vemos este pasaje, creo que no solamente debemos ser motivados a orar de una manera diferente, sino también a actuar de una manera diferente. Porque para yo tener un corazón, para yo tener una actitud que se preocupa más por el Evangelio que por las cosas materiales, yo debo estar pasando tiempo con Dios. Porque es la renovación constante de mi mente, de mi entendimiento, que me va a llevar a orar de una manera correcta. Hermanos, Pablo aquí agradece al Señor por el trabajo
que Dios está haciendo en los creyentes de Filipo, pero Pablo también pide para que ese trabajo y esa obra lleve a una comunión en el Evangelio. Déjame decirte a ti, hermano o hermana que me escuche, que si tú piensas en esa persona que tal vez tú has estado orando, tal vez es hermano en Cristo, es hermano en Cristo, tal vez es esposo o tu esposa, la mejor oración que tú puedas hacer por esa persona es que esa persona tenga comunión en el Evangelio de Cristo. Si esa persona te ha faltado, si esa persona está tomando malas decisiones, o ya sea que esa persona se está alejando de Dios, lo primero que esa persona necesita, lo primero que tu hermano en Cristo necesita, es que tú y yo intercedamos por él para que se acerque más a Cristo. ¿En una actitud de qué? De agradecimiento. Porque ahora vamos a darnos cuenta que hay más razones para agradecer. En el segundo punto, donde Pablo, aparte de orar con un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, también ora a Dios con un corazón lleno de esperanza. Y dice así el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la esperanza de Pablo para los creyentes de esta iglesia estaba basado en dos cosas: en que Dios había sido la persona que comenzó la obra en ellos y en que Dios es la persona que iba a terminar esa obra. Y nosotros podemos pensar en Pablo moviéndose de una ciudad a otra, yendo a predicar el Evangelio, y podríamos decir incluso, óyeme, pero sin Pablo, estas personas no conocen a Cristo, estas personas no conocen el Evangelio. Así que humanamente puede resultar incluso chocante pensar que Pablo dice que Dios fue quien comenzó la obra en ellos, cuando Él fue la persona que fue a predicar. Bueno, lo que sucede, hermanos, es que nosotros somos instrumentos, pero Dios es el alfarero. Dios es la persona que pone en el corazón de cada uno el creer y recibir el Evangelio. Dice la palabra de Dios que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Incluso la actitud de yo orar por mi hermano, la actitud de yo salir y predicar el Evangelio, es algo que yo debo agradecer a Dios por esto, porque no sale de mi corazón, sino que Él lo pone en mí. Alguien decía que todo lo bueno y perfecto, o todo lo bueno que hay en mí es Cristo, y todo lo malo que hay en mi corazón soy yo. De manera que cuando nosotros vemos a Pablo diciendo que él está persuadido de aquel que comenzó la obra la va a terminar, Pablo está reconociendo que la obra le pertenece únicamente al Señor. Y esto me lleva a pensar, hermanos, en el versículo que encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde Pablo dice de la siguiente manera, confrontando a los cristianos de la ciudad de Corinto, porque estaban peleando diciendo, unos yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, y Pablo estaba diciendo, pero Cristo no está dividido. Incluso entonces dice en el versículo 5 y 6, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concibió, según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, eso es cierto en la vida de Pablo y de los apóstoles, pero eso también es cierto en nuestras vidas. El Señor nos utiliza como instrumento para expandir su reino y para que las personas que no han recibido salvación pasen de muerte a vida, pero esa obra, ese trabajo y ese crecimiento lo da el Señor. Y es por eso que el siervo de Dios debe ser un siervo de oración. La mujer y el hombre de Dios debe ser una mujer, o debemos de ser un hombre, debe ser una mujer de oración.
porque nosotros estamos equipados con herramientas espirituales. La armadura que Dios nos provee es una armadura espiritual, porque nosotros dependemos enteramente de Dios. Y es por esto que Pablo ora y da gracias por los creyentes, da gracias por sus hermanos en Cristo, pide para que tengan comunión en el Evangelio, pero tiene una esperanza de que aquel que comenzó la obra en ellos la va a completar. Hermano mío y hermana que me escucha, tú tienes esa misma esperanza de que aquel que comenzó la obra en tu hijo, en tu marido, en tu esposa, en tu vecino, tú tienes la esperanza, tenemos la esperanza de que aquel que comenzó la obra la puede terminar. Si tal vez por una u otra razón tú has perdido esta esperanza al ver actitudes, al haberte desilusionado esperando algo que no has recibido, déjame decirte que la obra todavía le pertenece a Dios. Déjame decirte que el crecimiento lo sigue dando Él y el Señor no hace cosas a medias. El capítulo 138 de Salmos nos dice de la siguiente manera en el versículo 10. Salmo 138, versículo 8 dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí estamos hablando de Pablo orando por otros creyentes, pero ¿qué tal si tomamos parte de eso para nuestras propias vidas y decimos que Dios, la obra que comenzó en nosotros, la va a terminar? Dice el Salmos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano que me escucha, hay un montón de situaciones, ya sea externas o internas, que nos hace sentir que nunca vamos a poder avanzar en este camino de la fe. Hay diversas situaciones que se presentan, que nos derrumban y nos hacen pensar que siempre vamos a estar en el estancamiento espiritual que tal vez nos encontramos, que no vamos a poder desarrollar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Pero déjame decirte algo, que nuestro Dios no es un Dios que deja las cosas a medias, sino que Él va a terminar la obra que comenzó en ti y la obra que comenzó en mí. Dios va a terminar la obra que comenzó en aquella persona por la cual tú estás orando, o por la persona que tal vez tú debes seguir orando, pero has desmayado. La motivación y el mandato en esta tarde, en esta noche, es que tú te llenes de esperanza al igual que el apóstol Pablo y digas: no, yo voy a perseverar y velar orando por mi hermano en Cristo, por mi hermana en Cristo, por mi iglesia, porque Dios comenzó esta obra le pertenece a Él y Él la va a completar. Nosotros podemos ver que Pablo no solamente oraba con un corazón lleno de gratitud por la obra que Dios estaba haciendo en los creyentes y porque ellos habían recibido a Cristo, no solamente con un corazón lleno de esperanza, sino que también Pablo ora con un corazón lleno de amor. Y es aquí cuando leemos el versículo 7 y 8, que dice de la siguiente manera: Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, que este sea tal vez el tercer punto, que no te haga pensar que es el menos importante, ya que este punto es la base de todo lo que hemos dicho anteriormente. Pablo es motivado a orar por los creyentes, pero lo que pasa es que Pablo tiene un corazón lleno de amor hacia aquellas personas a las cuales Cristo ha salvado. Y este amor no es un mero sentimentalismo, no es un mero sentimiento impulsado por el momento,
como nosotros estamos acostumbrados a ver en esta época, en esta generación, donde se ha tergiversado de tal manera la palabra amor, que ya a veces no sabemos si usarla o no. Bueno, cuando Pablo está mostrando aquí su amor por los creyentes, no está utilizando este término que se ha confundido como algo condicional o algo sentimental, algo pasajero, sino que Pablo está diciendo y está mostrando que él ama a estos creyentes, pero los ama con el amor de Jesucristo. Hermano, yo no quiero que usted olvide algo, y es lo que mencionábamos al principio, porque a veces nosotros como pecadores tendemos a basar nuestra oración y nuestro amor por los demás dependiendo de algunas cosas, dependiendo de cómo nos sintamos y en la situación que nos encontremos, o dependiendo de la actitud y la manera de comportarse de esa persona hacia mí. Déjame recordarte que en esta ciudad donde Pablo predicó el Evangelio, fue la misma ciudad donde Pablo fue terriblemente azotado y encarcelado de una manera injusta. Tan injusta que cuando los magistrados se enteraron que Pablo les dijo, pero ¿por qué ustedes me encarcelan y ahora me quieren soltar sin haberme hecho ningún juicio, sin saber que yo soy ciudadano romano? Ellos se asustaron y no quisieron que Pablo hablara, porque lo habían tratado de una manera tan mal que tenían miedo de incluso tener problemas con el emperador. Pablo fue maltratado en esta ciudad por predicar el Evangelio. Y humanamente hablando, tal vez nosotros a la última ciudad que escribiríamos una carta, conocida como la Carta del Gozo, una carta diciéndole que damos gracias a Dios por esas personas, que amamos a esa persona. Tal vez la última ciudad o persona que escribiríamos esta carta fue donde sufrimos tanto. Sin embargo, el amor de Pablo no está basado en las situaciones difíciles que él vivió predicándole a estos hermanos. Y el amor de Pablo tampoco está basado en la actitud de estos hermanos hacia Pablo, sino que está basado en el amor de Cristo. Cuando hablamos de que está basado en el amor de Cristo, nos estamos refiriendo a ese amor que encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Un amor que dice la palabra de Dios que es sufrido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es sufrido. Pablo tenía en mente los sufrimientos que Cristo había padecido en su lugar. Y por eso Pablo se gozaba al haber sufrido por estos creyentes. Y les dice, me es justo yo estar agradecido por ustedes. Me es justo tener esperanza en que ustedes van a seguir trabajando por Cristo, porque yo os amo con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, si el amor real, que es el amor de Cristo, no es aquello que te impulsa a orar por tus hermanos, por tu familia, a orar por los demás, tu oración va a estar incompleta. Tu oración va a carecer de sinceridad. ¿Por qué? Porque nosotros amamos que salimos y predicamos un mensaje de salvación para que los que se van a perder no se pierdan. Es por amor que nosotros perdonamos. Es por amor que nosotros estamos llamados a poner la otra mejilla, a bendecir cuando nos maldicen, a amar a nuestros enemigos. Ninguna de estas cosas que he mencionado son fáciles en la práctica, pero estamos llamados a hacerlo con el mismo amor que Cristo lo hizo para con nosotros. Colosenses 3:13 dice que nosotros debemos soportarnos y perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. Todo aquello que sale o que no se asemeja al amor de Cristo entre la iglesia es algo que no va a llevar fruto. Y conocerán que sois mis discípulos
si tuviereis amor los unos por los otros. Pero no puedo, hermanos, hablarles de cómo Pablo amaba a los creyentes o de cómo nosotros debemos amar a aquellos por los cuales oramos, sin antes hablarle de algo más importante, o más bien de lo principal. Y es que sin amar a Dios y sin el amor de Dios, no tenemos las herramientas para amar a otros. Si nos vamos a la carta de 1 Juan capítulo 4, vemos en un texto muy conocido, pero muchas veces olvidado por la congregación, que es el texto de 1 Juan capítulo 4, versículo 8, el cual dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para nosotros poder rogar por nuestros hermanos, orar por ellos con un corazón sincero y preocuparnos por ellos a tal manera que los sirvamos sin reservas, nosotros debemos estar siendo guiados por un amor genuino hacia Dios. Y es fácil yo decir que yo amo a Dios. Es fácil yo decir que Dios es el primero en mi vida y que Dios es el centro en mi vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Así que por esto es que llamo a este mensaje más que una oración, porque es que hay muchas cosas que preceden a una verdadera oración, a una verdadera súplica por los santos. Y esas cosas podemos ver que es un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho y hará, que es un corazón lleno de fe y de esperanza de que Dios es quien sustenta la obra que ha comenzado, y un corazón lleno de amor por aquel que nos salvó y por aquel que tiene poder para salvar y obrar en las vidas de aquellos que nosotros amamos. Con esto nosotros tenemos herramientas necesarias para ponernos de rodillas y venir delante de Dios. Y más que una oración rutinaria, como exhorta nuestro Señor Jesús en Mateo, más que vanas repeticiones, nosotros podemos venir delante de Dios y orar sinceramente pidiendo: Señor, permite que en mi congregación, permite que en mi iglesia, que en la iglesia a la que pertenezco, la comunión del Evangelio sea evidente en cada uno de nosotros. Usted y yo, hermanos, debemos ser intencionales en orar por nombre por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, no importando la situación, porque recordemos que Pablo estaba preso. Pablo estaba preso cuando expresaba la manera en la que oraba por los creyentes. Y yo sé que hay cosas que a nosotros pueden afectarnos para pasar tiempo con el Señor y en oración. Pensaba en esta semana cómo me sentía abrumado, teniendo mucho trabajo, muchas clases, muchas tareas, pero luego pensaba: wow, ¿y qué será de las personas que tienen mucho trabajo, muchos estudios y un hijo? ¿Qué será de las personas que tienen muchos trabajos y 2 hijos? Y la cosa se puede poner peor. ¿Qué será de las personas que manejan un negocio, tienen hijos y llevan ministerios? Todos tenemos de una u otra manera una vida ocupada. Sin embargo, si no ponemos lo primero de primero, no vamos a poder tener éxito espiritual en este mundo. Y déjame decirte, hermano, que lo primero es nuestra devoción y tiempo a solas con el Señor. Oremos para que el Señor nos dé la sabiduría de manejar nuestra vida y nuestro tiempo de tal manera que nuestro amor sea evidente, nuestro amor hacia Él a través del tiempo que pasamos con Él, pero que también nuestro amor hacia los demás sea evidente por la manera en que intercedemos y oramos por ellos. Hermano, orar más que una sugerencia es un mandato, pero más que una carga es una bendición. Porque orar, a la primera persona que bendice es al que ora. Al orar, mi corazón es transformado.
Mi vida se pone en dependencia delante de aquel que me creó. Y al orar el Señor me escucha mi clamor y responde conforme a su voluntad. La carta de Romanos, dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, en el capítulo 12, que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad del Padre. Y es nosotros llenos del Espíritu Santo que vamos a poder orar e interceder conforme a la voluntad del Padre. Pero para esto necesitamos pedir al Señor que nos dé un corazón lleno de gratitud. Gratitud incluso por aquel hermano que es mi instrumento de santificación. Un corazón lleno de esperanza y fe de que el Señor va a responder y va a cumplir su obra. Y un corazón lleno de amor. Amor por aquel que me salvó y amor por aquellos a los que Dios, al igual que a mí, me ha salvado. Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos, y que Él nos permita obedecer su palabra.